que habían unas 15 personas, porque alguien dijo, sí, la familia. Yo le dije que Fue usted, pero alguien dijo, aquí pastor, ya salió otra iglesia, ¿verdad? La gente estaba, y me agarró el Señor, les di palabra, y el diablo estaba bravo. Yo sabía que porque el Señor va tocando. Y de repente terminé y me despedí, y yo me estoy yendo, y me dije, Señor, devuélvase. Y me dirigió a una jovencita que estaba ahí, ¿recuerda? Sí. Que le di palabra, el Señor te dice esto. Ella paró los ojillos, y le bajaron unas lágrimas. Después me contó Milene, el día siguiente, que desde que cumplió 18 años, se había apartado del Señor. Ella le danzaba al Señor. Era de la danza, estaba ahí metida en la iglesia, pero vea lo que es el Señor, la agarra y en eso, palabra. O sea, ya solo iba los domingos y el pastor le dijo, tienes que orar cada 10 minutos, no solo todos los días, no solo los domingos, y los papás estaban ahí, los padres, es cierto lo que dijo el pastor. O sea, ¿ve? Lo que hace, eso lo hace el Señor, no es uno. Pero si uno no tiene palabra, yo siempre me gozo cuando medito en aquel pasaje, dicen los profetas, si Jehová habla, ¿quién no habla? Es que está ahí, si el Señor nos habla, usted simplemente es así. Lo que hacemos es comunicar. Y otras personas se manifestaron de otra manera. Una Claro. hermana de Fernando que ahí comenzó a poner en el Facebook que oraban y que sus almas estaban más sucias que un barandal. Fue un problema, porque hay unos que son cristianos Y otros no, claro. Y si hay un católico de esos rematados que dice uno, la palabra lo sacude. Sí, entonces hubo mucho problema, bueno, es algo. Claro. Si uno pusiera atención a lo que la gente dice, mire, usted nunca vuelve a abrir la boca, ¿no? Y termina como Jeremías, ¿recuerda? Jeremías terminaba llorando siempre porque no se ganaba ni un alma, ¿verdad? Ni una se ganó Jeremías, ¿verdad? Entonces, Señor, ¿por qué no me mataste en el vientre de mi madre? Mírame, aquí todo es, voy a parar a la cárcel, lo agarraba, ¿verdad? Y uno lo ve, mire, uno no crea. En iglesia es donde es más fácil predicar, ustedes saben. En iglesia, ¿por qué? Porque está el pueblo de Dios. Y usted vaya, aleluya, gloria a Dios. Cuando uno le toca casos como esos, y si usted se deja guiar por el Espíritu, y usted dice, Dios dice esto, a uno lo sacude, a otros se gozan, como esa joven recibe palabra porque el Señor la ama, le dice, te voy a recoger. Los padres se gozan porque luego seguro llamaron a Milenio y reclamarle, usted le contó al pastor de la hija. No, ellos como van a la iglesia, son cristianos, dicen, nosotros creemos que fue el Señor, porque a nosotros no nos hace caso, fue el Señor que lo mandó. Y uno dice, gloria a Dios, entonces uno, después que usted tiene una experiencia, usted va gozoso. La hermana dice, gracias don Carlos por el tiempo suyo, ¿no? Si el tiempo es del Señor. Así es. Si está uno con vida porque el Señor le permite. Entonces la palabra se da, la persona lo recibe, y si el Señor me llevó ahí solo para poner las manos sobre Fernando, estar ahí 2 minutos, si acaso, porque no tenía tiempo, se lo llevan y después me cuentan, pero ¿qué es? Es la obra del enemigo. Después lo devuelven sin haberle hecho el tac. Era como te lo quito del salón, ¿no? Pero bendito Dios que el Señor lo que necesita son segundos, y por eso aprendamos. Miren, no es la oración larga, no es cuánto me quedo, es, si el Señor dice, solo pon tu mano, y ahí lo vemos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo la suegra de Pedro? Una vez que dice que ella se levantó y le servía, o sea, que ella recuperó las fuerzas, y entonces dice que ella se sentía tan bien que ya tenía ganas de cocinar, ganas de comer. Yo he visto gente que después de la oración, especialmente en niños, que no querían leche, no querían nada, después de la oración, mamá deme leche, mamá deme comida. Y he visto hermanos que pasaron quizá un diciembre
anhelaban comerse un tamal, se los enfermaron antes del 24 de diciembre y después de la oración piden el tamal. Y ahí están, vivitos y coleando, ¿verdad? Porque el Señor es quien nos da las fuerzas. Jesús sigue haciendo, amados hermanos, los mismos milagros hoy. Eso está, y nosotros lo vivimos cuando servimos al Señor, cuando vamos, casos como estos, y si uno va, usted nunca sabe lo que el Señor va a hacer, y uno cree. Yo he ido, recuerdo en una ocasión, preparé un mensaje para ir a predicar a Sarapiquí. Allá pasaba por donde están las cataratas, y en San Miguel de Sarapiquí mi mensaje, horas de estudio, horas de oración, porque créanme, el mensaje no es solo la letrita que pone uno aquí, hay que orar y hay que ponerlo y decirle: Señor, que tu unción, Señor, que tu presencia esté ahí. Puse mi carro, tenía una microbús, gastaba mucha gasolina, pero la gasolina me la daba la iglesia donde trabajaba. Y hermanos, y llegar y estar ahí, y ese día solo llegó un alma a la iglesia, y uno humanamente dice: Señor, ¿ah? ¿Para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tantas horas? Porque tenía que irme 10 de la mañana para predicar a 1 de la tarde, orar por la gente, y regresaba como a las 3 de la tarde. Y estaba ahí el pastor de la iglesia, era el pastor y un alma. ¿Qué pastor? Usted no le dijo, sí les dije, pero hay un partido de fútbol, una final, y todos se fueron a la final. Entonces, bueno, Señor, te sirvo, te he cumplido, te he servido, Señor. Si es uno, tú sabes qué vas a hacer con esa persona. Pero aprendí a no desanimarme nunca. Si es uno, son dos, son tres, simplemente, Señor, abriré mi boca cuando tú lo pidas así y donde tú quieras. Y he tenido experiencias. Yo le he dicho al Señor, nunca me he negado. Cuando me dijo: vas a la cárcel a predicar, ahí estaba con los jóvenes. Y llegué a ver cosas espectaculares que solo uno que está ahí la puede ver. ¿Saben? Los jóvenes rebeldes en un grupo donde metían como a 10 muchachos, y nos acompañaba uno de los policías para, íbamos a orar. Este hermano que anda por ahí, Max, me ha acompañado en algunas ocasiones cuando iba a las cárceles. Y hermanos, una noche, esos jóvenes son rebeldes y todo, y uno no sabe qué pueden hacer. Sin embargo, cayó el poder de Dios, y el primero que cayó acostado, ¿saben quién fue? El policía. Tiró ¿cómo se llama? El rifle, no sé cómo le llama, ¿verdad? El arma lo tiró y venía para, no agarré yo aquí y lo puse atrás y Señor, ¿qué hago? Y los muchachos, ¿le vieron eso? Empezaron a caer acostados, el Espíritu los tiró y lloraban. Pero fue una fiesta del Señor, y uno dice: Señor, esto es la gloria de Dios. Y solo cuando uno está ahí la ve. Pero días después ya no me dejaron entrar más ahí, porque dijeron, y era cierto, yo lo vi entrar muchas veces, era la época cuando el padre Maino iba a otro módulo, y entonces llevó una carta y dijo: la Iglesia Católica es la que tiene el derecho, y me sacaron. Pero yo digo: Señor, yo fui, tú sabes que nunca me he negado. Pero hermanos, esto le permite a uno, después de usted ver eso, usted no es el mismo. Su compromiso con Dios es mayor, porque le dice: Señor, me mostraste tu gloria. ¿Quién es uno para mí? Dice, al hombre aquel, el policía, luego se fue, se puso de rodillas y lloraba como un niño. Y los otros muchachos, al ver eso, dijeron: ¿quién te salva? El policía. Imagínense, ¿no? Solo la Biblia ahí, nosotros le llevábamos, recuerdo, galletas y confites, y los teníamos comiendo a ellos. Esa noche nadie comió nada, porque todo quedó desparramado por el poder del Señor.
Y cuando el policía se recuperó, ¿dónde está el arma? Tranquilo, digo, aquí se la tengo guardadita. Y ya se levantó, se sacudió, pero aceptaron a Cristo esa noche todos. Cuando usted ve eso, por eso no es con las fuerzas nuestras, es con el poder de Dios. Así que, hermanos, esta mujer, la suegra se levanta, les cocina y hicieron la fiesta. Y en una ocasión yo fui a predicar a Bagaces, en Guanacaste, y viví un caso como esto. Yo me gocé, porque mientras andábamos evangelizando, el plan era la mañana evangelizábamos, en la noche íbamos a hacer un culto. Y me fui a acompañar al pastor por las calles ahí. Y estábamos en una casa cuando llegó un muchacho en bicicleta a llamar al pastor. Que vaya a despedir a la hermana Juanita, porque ya se va de nuevo al hospital. Y me dice, usted me acompaña, hermano Carlos. Si no ve que esa hermana la han llevado como 5 veces a Liberia y la devuelven, que no tiene nada. Pero ahí llega a la casa y se está muriendo y llegamos. Y cuando entré me mostró el Señor que le tenían una brujería y que ella estaba pactada. Y el esposo se paró así en la puerta y yo hablaba y él hacía así. Puso a llorar el hombre, porque resulta que él practicaba la brujería. Él metía a la gente mientras la esposa estaba trabajando con la gente ahí. Se manifestó el Señor, la sanó, la liberó, gritó esa mujer. Y cada vez que pasó en la noche en el culto, toda la gente del cuadrante no cabía en la casa, estaban en la calle, todo, porque se habían dado cuenta que algo había pasado donde Juanita. Entonces cuando usted ve eso, usted dice, ay Señor, qué grande es tu poder, porque no depende de uno. Uno no tiene poder de convocatoria, pero si el Espíritu Santo lo hace, mire, se corrió aquello, fue como un juego pólvora. Todo el mundo, vamos, y en la noche el pastor estaba feliz, la iglesia le creció, tenía como 10 miembros y esa noche llegaron como 70 personas. Terminamos el culto como a medianoche, o sea, sin planear una vigilia, terminamos en vigilia, hermano. Esto es lo que hace el Señor, pero tenemos que aprender que no es fácil, que unos se gozan y aplauden al Señor y otros lo señalan y le declaran maldiciones. No crea que nosotros, los que servimos al Señor, el diablo nos quiere tener en guerra, y no solo con los de afuera, a veces con los de la casa, y con los de la casa se dan muchos problemas, pero el Señor es el que tome control, y cuando la marea se levanta, el Señor se encarga de bajar la marea y le dice, vamos adelante, aprendan, les estoy enseñando. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Así que, ¿qué hizo Jesús? Dice, cuando llegó la noche, aquí está el ejemplo. Dice, cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ya los que llegaron se fueron sanos. Y esto, dice, sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando nosotros tenemos un ataque del enemigo, esta es nuestra oración, de declararla. Diablo mentiroso, tú quieres tenerme en esa cama, tú quieres que haga esto, tú quieres que haga lo otro. Usted sabe que uno tiene enemigos y le preparan acechanzas, como conté un día, los dardos. Esta tarde, antes de venirme para acá, saetas, me fui a descansar y el Señor me mostró lo de la negra. Era una saeta, habían trabajado brujería y estaba así, y el Señor me mostró, ve lo que hicieron, y en el sueño, cuando yo me desperté estaba orando y dije, gracias Señor, porque sé cuando llegue va a estar bien, porque vas a destruir esa saeta del enemigo. Dice, el Señor no nos da las fuerzas. Mire, hoy tuve que estarla chineando y tenemos los nietos y ahí dándoles almuerzo, y yo que nunca
Bueno, ni un huevo duro sé hacer, ¿verdad? Pero afortunadamente existe el atún, existe la cebollita, había arrocito.